y por supuesto pues a nuestro doctor, que él también está en México, Alberto Vélez. Él es una persona entonces que tiene incluso un doctor que tiene especialización en nutrición, tiene un amplio conocimiento acerca del glutatión, entonces nos ha estado regalando su conocimiento de la salud en relación con esta fabulosa molécula o proteína. Entonces recuerden que pueden hacer preguntas para que el doctor entonces pueda darles respuesta, que él es el experto. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros una vez más y bueno, vamos entonces a iniciar. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, Lizzy, buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Hugo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo, ¿verdad? Compartiendo lo que hemos estudiado, lo que sabemos y lo que hemos aplicado en la vida real, porque finalmente la hipertensión arterial, junto con las enfermedades, es parte de las enfermedades cardiovasculares y sabemos que ocupan el primer lugar como causa de morbi-letalidad en nuestro país y en el mundo, ¿ya? Entonces, realmente es un tema tan importante y tan amplio que no creo que sea la última ocasión que vamos a hablar de él. Simplemente es tan amplio hablar de esto. Voy a tratar de utilizar los términos adecuados para que la gente nos pueda entender. La hipertensión arterial en sí es un problema que le llaman de las enfermedades silenciosas, ¿verdad? Como es la diabetes mellitus, la hipertensión, el cáncer. ¿Por qué son enfermedades silenciosas? Porque desgraciadamente se descubren cuando el daño ya es muy extenso. ¿Qué quiere decir? Que hablando desde el punto de vista de la fisiopatología o de la causa directa, pues todo es a nivel celular, ¿verdad? Todo es a nivel celular. Tanto la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, todo ocurre en un nivel muy pequeño. Por eso cuando estamos hablando de nanómetros o de nanotecnología, nos damos cuenta por qué la ciencia ha llegado hasta ese punto de revisar cuál es la verdadera causa de las enfermedades. En este caso, la fisiopatogenia de la hipertensión arterial tiene que ver más que nada con la obesidad. Sabemos que el síndrome metabólico acompaña a la obesidad. No quiere decir que todas las personas que tengan hipertensión arterial tienen que tener obesidad, pero de aquí se desprende el síndrome metabólico, que es uno de los síndromes y síntomas que acompañan a varias enfermedades. Podríamos decir que el síndrome metabólico es la punta del iceberg de muchas enfermedades, entre ellas la presión arterial. ¿Por qué? Porque se caracteriza por varias cosas. Una, aumento de triglicéridos y colesterol en la sangre. ¿Qué quiere decir el aumento? Pues que tenemos más de lo que necesitamos. Y sería también la resistencia a la insulina, que ocurre mucho en las personas obesas. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que secrete insulina el páncreas, no encuentra receptores para poder meter la glucosa a la célula y por lo tanto la glucosa permanece en la sangre y produce los daños que ya conocemos. Y la otra sería lo que es la hipertensión arterial, lo que es el apretamiento de las arterias. ¿Por qué sucede esto? Porque las arterias tienen una cierta elasticidad para conducir la sangre a través de los órganos. Entonces, cuando el corazón bombea, las arterias tienen cierta elasticidad para poder llevar tanto los nutrientes como la hemoglobina y el oxígeno a los diferentes órganos y a las células. Entonces, ¿qué pasa cuando está comprometida esta circulación? Pues que muchos órganos, ¿verdad? Estamos hablando de los órganos blancos como el hígado, el riñón, ¿verdad? El intestino, el cerebro, sufren una falta de, digamos, de oxigenación correcta y de nutrientes que no llegan al sitio adecuado, precisamente porque los vasos están inflamados o tienen alguna obstrucción o una pequeña obstrucción que es tan pequeña que inclusive con estudios de gabinete como son las radiografías y otros, no se pueden detectar porque eso es un nivel muy, digamos, muy pequeño a nivel celular, a nivel de la capa de las arterias. Pero todo tiene que ver con el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Vamos a estar hablando mucho del estrés oxidativo porque está relacionado con el acumulamiento de detritos celulares y de basura celular. Entre ellos, cosas que están de más o que están aumentadas como los triglicéridos y el colesterol, se empiezan a acumular en la capa íntima de las arterias. Tenemos una capa que se llama capa endotelial, que precisamente es endotelio, es un tejido
muy especializado que tienen las arterias para que se puedan resbalar todos los elementos foros de la sangre y pueda circular todas estas células como los eritrocitos, las plaquetas, ¿verdad? Todo en el plasma. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo se van acumulando estos detritos celulares y a través de radicales libres, ¿verdad? Empieza una destrucción y una inflamación de las arterias que se caracteriza por la acumulación de calcio, de colesterol, triglicéridos y de plaquetas, ¿verdad? Plaquetas, ¿por qué? Porque la gente tiende a aumentar el nivel plaquetario precisamente porque la circulación está comprometida. Entonces, el cuerpo lo detecta como si estuviera ocurriendo alguna hemorragia y aumenta las plaquetas. Entonces, las plaquetas se empiezan a acumular y de esa manera se puede producir un ateroma o lo que le llamamos fisiopatológicamente la aterosclerosis, que no es otra cosa más que una inflamación de la arteria, un endurecimiento de la arteria, que lo cual puede provocar acumulación de residuos celulares como son detritos celulares, matíes o eritrocitos, plaquetas, triglicéridos, colesterol e inclusive el calcio que nos comemos, ¿verdad? Porque cuando la gente no tiene vitamina D3, pues el calcio y vitamina K, el calcio se va y se fija a las arterias en vez de fijarse en los huesos para producir más hueso, ¿verdad? Para evitar la osteoporosis. Entonces, este exceso de calcio, por eso mucha gente piensa que nos hace falta calcio, pero en realidad el calcio está prácticamente en todos los alimentos, entonces no necesitamos suplementos de calcio, la mayoría tiene calcio, pero desgraciadamente este calcio no se va y se fija en los huesos, sino que se fija en las arterias, produciendo, digamos, un endurecimiento, ¿verdad? Junto con el colesterol y los triglicéridos y otros detritos celulares que provocan que se inflame la arteria y precisamente este estrés oxidativo produce obstrucción. ¿Vea? Son pequeñas obstrucciones que pueden desencadenar después en una embolia, en un accidente vascular cerebral o un rompimiento total de la arteria, ¿verdad? Donde se produce una hemorragia cerebral casi siempre porque los vasos del cerebro son los vasos más tenues, ¿verdad? Más delicados. Entonces, casi siempre cuando una arteria va a explotar, siempre explota en un lugar donde las arterias son más débiles, que son las arterias cerebrales. Entonces, puede ocurrir en cualquier lugar. En el corazón puede producirse un infarto o una hemorragia, ¿verdad? Pero la mayoría ocurre en el cerebro. Entonces, por eso hay tantos decesos y hay tantas muertes cerebrales con secuelas muy importantes porque no se previenen esos daños, porque esos daños se producen con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, le pregunta al doctor, ¿usted cuánto tiempo tiene con la hipertensión arterial? Y a veces las personas no saben. A veces dicen, tengo 7 años, cuando en realidad ya tienen 15 años con ese problema. Lo mismo sucede con la diabetes, ¿verdad? Que yo soy diabético hace 5 años. No, en realidad le detectaron la diabetes en ese momento, pero el daño que hay en los órganos nos muestra que su diabetes ya tiene más de 20 años, ¿sí? Por eso esas enfermedades silenciosas no se detectan. Inclusive en Estados Unidos y en otros países tienen por costumbre hacerse exámenes de colesterol, de triglicéridos, de calcio sérico, de vitamina D3, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque haciéndose un examen uno puede prevenir estos males, pero nuestra cultura latina, incluyendo a los mexicanos, no tenemos esa costumbre. Ya se empieza a ver que es necesario hacerse un examen general por lo menos cada 6 meses para detectar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero definitivamente la hipertensión arterial casi siempre en su estadio final desencadena una embolia, una parálisis cerebral, un accidente vascular cerebral o una trombosis, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en ese sentido, siempre hay que cuidar este tipo de exámenes como previniendo que pueda pasar eso. Ahora, ¿cuál es la relación con el glutatión? El glutatión es, digamos, el antioxidante maestro del cuerpo y ahorita con esta tecnología que tenemos de hidrostat que puede penetrar a través de partículas muy pequeñas, muy diminutas de agua, de 10 nanómetros, y se puede absorber directamente por la mucosa oral, por las células de la mucosa oral, por debajo de la lengua. Simplemente esto nos hace ver que llega rápido el glutatión y el glutatión evita el estrés oxidativo, combatiendo radicales libres, también disminuyendo la inflamación a nivel general, incluyendo las arterias,
y sobre todo evitando ese estrés oxidativo. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, y cuando ya está hecho el ateroma, ya está la obstrucción, ya está hecha la aterosclerosis, bueno, pues sabemos que el glutatión también, cuando ya el estrés oxidativo ya dañó una arteria, puede desintoxicar y puede mandar a la circulación otra vez esos detritos, produciendo, digamos, basura celular que se puede ser eliminada tanto por el riñón como por el sudor y por otras vías, ¿verdad? Que puede ser también, también por las heces. Entonces, en este sentido, el glutatión no solamente previene, sino también trata porque evita esta acumulación de sustancias, ¿verdad? Y de detritos celulares que en determinado momento, por causa de nuestra mala alimentación, puede producir una hipertensión arterial. Ahora, yo siempre les digo que la hipertensión arterial acompaña a muchas enfermedades. La hipertensión arterial acompaña a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares en general, y acompaña también al cáncer, ¿verdad? Entonces, siempre que hay algún deterioro metabólico, regularmente también hay estrés oxidativo. Y en el caso del cáncer, pues casi la mayoría terminan con presión arterial alta, porque sabemos que las células cancerígenas también producen muchos radicales libres, porque para su reproducción necesitan oxígeno. Sin oxígeno no se pueden reproducir. Entonces, en ese sentido, cuando las células empiezan a producir y hay aquí hay exceso de oxígeno, al contrario, las células no se pueden reproducir con un exceso de oxígeno. Al principio lo necesitan y después se convierten en anaerobias porque no necesitan del oxígeno para reproducirse, utilizan la glucosa y otros nutrientes. Entonces, en este sentido, el glutatión aumenta la saturación de oxígeno en el cuerpo. Y también se ha visto que cuando se produce un problema obstructivo que pueda producir una embolia o un accidente vascular cerebral, también el glutatión evita que esos órganos tengan falta de oxígeno temporal y puedan, puede haber una necrosis, ¿verdad? Una muerte celular por causa de hipoxemia o falta de oxígeno. Entonces, en este sentido, podemos decir, ¿verdad?, que el glutatión tanto previene como trata, así que es una sustancia que debemos de tener en nuestro organismo sí o sí, ¿verdad? Tanto para prevenir como para en un momento dado destoxificar el cuerpo y eliminar todos esos detritos, ¿verdad?, que hemos visto que funciona porque después de usarlo, la gente empieza a bajar su presión arterial, ¿verdad? En este caso, pues yo tengo un testimonio muy, muy bueno de una persona que le empezó a bajar la presión arterial y ya empezó a, digamos, a sustituir o empezar a dejar los medicamentos, ¿verdad? Que en un momento dado sí le mantienen la presión arterial baja, pero no evitan esos daños del estrés oxidativo, ¿verdad?, de la acumulación de sustancias y de basura celular que se va acumulando en las arterias y produce inflamación, produce digamos, un endurecimiento, y por eso vienen los accidentes vasculares, porque llega el momento en que la sangre golpetea tanto que se quebra la arteria y entonces esa sangre se sale al líquido extracelular y se producen todos esos problemas, ¿verdad?, como las embolias cerebrales, infartos cerebrales y accidentes vasculares cerebrales, que ya sabemos que la mayoría pues son mortales. Eso sería así en resumen, porque tenemos mucha información, ¿verdad?, que podemos con todo gusto proporcionarles. Mucha información, hay muchos artículos que respaldan que el glutatión definitivamente tiene un efecto muy positivo en la hipertensión arterial crónica. Alberto, esto de la presión es algo muy fuerte, ya que muchísima gente lo llega a padecer, incluso familias completas padecen hipertensión, a veces el papá, el hijo, el nieto, todos, o sea, gente ya muy joven también ya está sufriendo de presión arterial alta. Sí, hay factores hereditarios definitivamente. Hay detalles. ¿Tú crees que manteniendo unos niveles de glutatión adecuados no se evitaría, pero sí se significaría tener un poquito más controlado ese aspecto en general, si
si todos tuviéramos suficiente glutatión administrado en nuestro cuerpo y sobre todo que es tan rápido, el NutriSwitch. Sí, sí, casualmente estuve viendo unos artículos donde inclusive menciona que las personas que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer, son personas que tienen una deficiencia muy alta o casi nula de glutatión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a menos antioxidantes, más estrés oxidativo y más problemas sanguíneos, principalmente arteriales, ¿verdad? También en venas se produce lo mismo, puede haber obstrucción y todo. Ahí estamos hablando de una trombosis, ¿verdad? Más que de una arteriosclerosis, que también una trombosis puede desencadenar una embolia que te determine como embolia pulmonar, que casi siempre son las frecuentes. Se hace el trombo en la pierna, pero se desprende y va a parar a los pulmones y es mortal. Y cuando va a parar al cerebro, pues también es mortal. Entonces, en ese sentido, ya sea por las arterias o por las venas, siempre se corre el riesgo de morir prematuramente. Ok, doctor, bueno, muchas gracias. Por acá tenemos, pues bueno, hay gente saludándonos. Por acá tenemos a Nelly Arias, ya está en Ecuador, nos dice buenas noches Nelly, muchas gracias por tus saludos. También está Beltrán Ortiz, él está en República Dominicana, tenemos entonces gente de todas partes del mundo. Está también Emma Medina, ella es de acá de Colombia, está en Bogotá. Y también tenemos por aquí tenemos por acá una pregunta. Bueno, aquí hay alguien que no está en Facebook, pero bueno, no sabemos quién es. Está en Monterrey y su pregunta es esta, y dice, cuando existe un bloqueo en el corazón y arritmia, y al mismo tiempo hipertensión arterial, ¿cuál sería una dosis adecuada al usar NutriSwitch? ¿En qué puede ayudar el producto? Bueno, recordémonos que los antioxidantes son adaptógenos. ¿Qué quiere decir la palabra adaptógeno? Que se adapta a la fisiología de cada persona. En este caso, lo que hemos visto es que el glutatión, tanto por la inteligencia celular, porque sabemos que nuestras células son inteligentes, se traslada rápido a donde está el problema. Por eso mucha gente se da cuenta de que empieza a tener mejora en sus problemas. En este caso, el glutatión evita el estrés oxidativo, y cuando hay una arritmia o cuando hay un problema de ese tipo, pues casi siempre, cuando hay glutatión suficiente o que la persona está tomando glutatión, empiezan a bajar las cifras de tensión arterial porque baja la inflamación en la capa íntima de las arterias y también empieza a desintoxicarse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que la arteria también está, digamos, intoxicada porque está llena de detritos celulares que no sirven y que obstruyen. Ok, doctor. Bueno, ya no tenemos ahorita, apenas están entrando algunas personas. Aquí nos mandan saludos también Luis Prado. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, sé que de alguna forma es un tema, como tú dices, muy extenso, muy extenso el de la presión, pero que conlleva a otros detalles, ¿no? Aparatos para medir la presión de forma constante, por eso existen tantas pastillas para bajar la presión, y es algo que, y lo digo porque, incluso por la familia, en lo cual una vez que le detectan la presión arterial a la mayoría de las personas le dicen no hay cura, o sea te vas a tomar tu medicamento para siempre, o sea, literalmente, ¿no? O sea, desafortunadamente así es. Ahora, ¿es el caso que pudiera dejar el medicamento en caso de que esa persona se pudiera controlar? O definitivamente hay que decir nada más, no, pues no se puede hacer nada, tomar los medicamentos hasta morir, como muchos doctores a veces opinan, ¿no? Porque yo he escuchado que varios doctores así opinan. Eso sería lo óptimo, porque finalmente el tomar medicina no evita la evolución de los signos y los síntomas que llevan a complicaciones. Porque si fuera así, entonces toda la gente que toma medicina, pues empezaría a restaurarse, ¿verdad? Entonces, los antioxidantes son sustancias que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo siempre, ¿verdad? Independientemente de los medicamentos que tienen su lugar, como siempre lo he dicho,
tiene su lugar en su momento, han salvado vidas los medicamentos, es bueno utilizarlos, pero sabemos que algunos medicamentos sí tienen contraindicaciones francas en algunas personas y en otras personas tienen efectos muy adversos. Por ejemplo, las estatinas que se utilizan mucho para el colesterol producen hipoplasia muscular, ¿sí? Sarcopenia. Entonces, la sarcopenia es un problema porque las personas después ya no pueden hacer ejercicio, no tienen músculos, ¿verdad? Se les acabó la masa muscular, entonces están tomando la estatina, hay muchas marcas, ¿verdad? Hay muchos genéricos de estatina, y esas estatinas que se utilizan a largo plazo les producen muchos efectos colaterales. Entonces, el glutatión, por el contrario, no solamente los desintoxica, sino que evita que se formen otras placas, ¿verdad? Y esas placas finalmente que están llenas de muchas cosas, entre ellas el calcio, se deshacen, empiezan a deshacerse y se empiezan a eliminar. Y yo veo que en ese sentido, pues el glutatión sí llega a ser un tratamiento natural. ¿O no te escuchas? Sí, dice, yo tenía un dolor en una muelita. Era fin de semana y no me podía atender el odontólogo, así que experimenté con Lutrocid y el dolor desapareció. Sí, así es. Sí, definitivamente. Hemos visto inclusive aptas que son muy dolorosas en la mucosa bucal, y al tener contacto con el glutatión, pues es un efecto antiinflamatorio inmediato. Sí, eso ya lo vimos. Funciona. Doctor, una pregunta. O sea, la dosis, la gente habla por la dosis recomendada, bueno, estamos hablando, lo vuelvo y lo recuerdo, el NutriSwiss de Numi, que es el que tiene la molécula completa de glutatión. La gente, pues, esto es nuevo, mucha gente no sabía. Numi, la primera empresa que logró con este producto que suministrarle a nuestro cuerpo la molécula completa de glutatión, pero también le da el precursor, la L-cisteína, que es el que hacen las otras empresas. Pero la medida que siempre nos ha dado la empresa es una tapita, sino que hay personas que pues le dan muy poca, pues la dosis es mucho menos. La recomendación es una tapita 2 veces al día. Este es como lo mínimo que le recomiendan a todos. Sino que hay personas que, pues yo me he dado cuenta, que están dando una dosis muy baja. Normalmente esta botellita para una persona debe durar un mes. Y me he dado cuenta pues que hay personas que les ha durado más o lo han gastado durante un mes con 2 personas y de pronto no han sentido ni los efectos, dicen ellos, de desintoxicación, ni de pronto alguna mejora. Bueno, yo sé que en parte es porque a veces no estamos muy atentos como a los síntomas o a preguntarle a las personas. Puede influir también que sea una dosis muy, muy baja o porque algunas personas pueden comentar como esto. Porque, por ejemplo, la persona que me comentó a mí que todavía no notaba nada, yo empecé a preguntarle y por eso me di cuenta. O sea, realmente la botella la usó en un mes, pero para 2 personas pues, que sí tenían ambos la necesitaban. Entonces, ahí que nos puede de pronto decir al respecto, Sí, por favor. definitivamente una dosis estándar no podríamos establecerla. Hay enfermos, no hay, que decimos que una enfermedad, no hay enfermos. Entonces, la fisiología de cada persona es distinta, pero lo recomendable para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, y que ya tengan añadidas 1 o 2 enfermedades más, yo les recomendaría 3 tapitas al día sin ningún problema. Nadie se va a intoxicar con glutatión, al contrario. Si tenemos reservas de glutatión, siempre va a haber forma de que nos desintoxique o que nos mejore la función de algún órgano y el metabolismo en general, ¿verdad? Entonces, para prevención de diabetes, de hipertensión arterial, de accidentes vasculares cerebrales o de cualquier otro infarto después de haber sufrido un infarto, es muy recomendable 2 o 3 tapitas al día. Y pues sí, a lo mejor no le dura el mes, pero definitivamente primero está su salud, ¿verdad? Definitivamente, porque a veces nos estandarizamos mucho con la dosis y pues para personas sanas yo sí recomiendo una tapita, y no sanas en todo el sentido de la palabra, sino en ausencia de síntomas, porque la verdadera sanidad
es cuando nos hacemos exámenes y salimos totalmente bien en todo, ¿verdad? Entonces, la ausencia de síntomas no quiere decir que la persona esté sana. Así a veces nos han acostumbrado en nuestra cultura que si no tiene síntomas, está sano, y eso tampoco es cierto. Todo tiene su razón de ser a nivel molecular y a nivel celular. Entonces, en ese sentido, pues deberíamos de hacernos exámenes de laboratorio y de gabinete por lo menos cada 6 meses para estar tranquilos, ¿verdad? Y tener una alimentación correcta y sobre todo suplementarnos con glutatión y antioxidantes. Porque si el glutatión no está, los antioxidantes también se inactivan muy fácilmente, como la vitamina E, la vitamina C, se desactivan fácilmente si no tenemos glutatión. El glutatión es un antioxidante maestro que lo tenemos en todas las células y que debe de permanecer, inclusive ya en edades avanzadas, debemos de tener glutatión. Sabemos que estadísticamente el glutatión va bajando conforme aumenta la edad. Por eso la mayoría de la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, la mayoría tiene una deficiencia muy marcada de glutatión. Pero la buena noticia es que en estas personas, por la inteligencia celular, sabemos que el glutatión, en cuanto es ingerido, les produce luego una desintoxicación. Tengo un testimonio de una familiar, se le soltó una terrible diarrea, ¿verdad? Sin otros síntomas, pero se sintió bien porque era una persona ya estreñida de mucho tiempo. Entonces, si se fijan, aumenta el metabolismo en todo el sentido. Y en el estado del tubo digestivo también aumenta el metabolismo. Entonces, las personas evitan también que se acumule esas toxinas, ¿verdad? Que vienen de los alimentos. Y cuando se están mucho tiempo estancadas ahí en el intestino, esas toxinas pueden producir cáncer. De hecho, el estreñimiento es una de las causas más frecuentes de cáncer de colon, que es uno de los más agresivos. Entonces, a veces la gente no le da mucha importancia al estreñimiento, cuando en realidad una persona debe de evacuar de forma diaria, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, porque ahora con el glutatión nos hemos dado cuenta que las personas se limpian como si se pusieran un enema evacuante, o sea, se limpian rápido. Entonces eso es grandioso, es fabuloso. Doctor, muchas gracias por toda esta información tan interesante que nos entrega. La verdad es que estamos ya muy apasionados con el tema. Yo tengo una persona que ya es diabética y tiene que estarse pinchando para ir controlando el azúcar en la sangre. Si él toma el glutatión, él ya no tendría necesidad de estarse pinchando todos los días para medirse el azúcar en la sangre. Ya ese control podría ir disminuyendo, él mismo lo va a ir verificando. Sí, porque no siempre vamos a tener el doctor en la casa, acuérdense, tenemos que aprender a autocuidarnos. Y una de las formas de autocuidarnos primero es la alimentación, el ejercicio, pero también cuando ya se tiene una enfermedad crónica o degenerativa como la diabetes, es importante monitorearse, ¿verdad? Como la persona que tiene presión arterial, también mientras está tomando el glutatión, deben monitorearse la presión arterial para ver cuántos días o del mes se mantiene ya la presión arterial, digamos, controlada. Y entonces sí, acudir con esa estadística y esos parámetros con su médico y decirle, mire, me tomé la presión por un mes o me tomé el azúcar por un mes y mire, estas son mis cifras, ¿sí? Estoy suplementándome con el glutatión. Y los doctores saben que el glutatión no hace daño, o sea, ellos lo saben. Entonces, le pueden sacar la conclusión de que vaya disminuyendo la dosis de la medicina o finalmente ya no dependa de la medicina, ¿ya? Sino que dependa de su estilo de vida, cambiando su alimentación, ejercitándose, porque el glutatión da tanta energía que a la gente le dan ganas de hacer ejercicio. Y eso es otro plus, ¿verdad? Para las personas que tienen hipertensión arterial, definitivamente. Porque si no tiene energía la persona, pues ¿qué gana con tener toda la voluntad de hacer ejercicio si no tiene energía? Entonces eso lo debemos de entender. Hay personas que sí tienen ganas de andar en un parque corriendo, pero no tienen energía. Entonces, pues no es porque no quieran, sino porque pues, su cuerpo no les responde. Entonces, con el glutatión tenemos solucionado la energía del cuerpo, porque todos nos han manifestado, la gente que se lo ha tomado,
nos ha manifestado que sienten una energía, platican más, ¿verdad? Van al mandado y se sienten menos cansados, ¿verdad? Hacen los quehaceres de su casa con más ganas. Entonces, definitivamente sí tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Doctor, siempre con el mismo tema de la diabetes. Por ejemplo, mi cuñado, él tiene que estarse pinchando todos los días. Si él toma el glutatión regularmente, 2-3 veces por día, el pincharse para la insulina, ya lo podría estar haciendo cada día por medio o ir alargando los plazos con el sí, tiempo. pero debe de hacer, sí, claro, sí puede hacerlo, pero siempre bajo supervisión médica. Okay. O sea, ¿qué es lo que yo recomiendo? Siempre el doctor tiene su lugar, hay que darle el lugar al doctor, ¿verdad? Siempre consultar, ¿sabe qué? Me está bajando la presión con la suplementación que yo tengo del glutatión. Entonces, un doctor que realmente que le gusta la ciencia y que realmente ve la verdad, pues le va a recomendar que disminuya la medicina. ¿Por qué? Porque pues la gente está esclavizada con la insulina, ¿verdad? Está esclavizada porque todos los días, ¿verdad? Todos los días, ya no hay ni dónde ponérsela, acá, en el ombligo, ya no hayan qué hacer porque están desesperados porque dependen mucho de la insulina. Entonces, el cuerpo puede estimular la secreción de insulina a través del glutatión. Eso hay muchos artículos que respaldan que sí se puede, ¿verdad? Y en el caso del glutatión completo de nuestro complemento que tenemos aquí en Yumi, podemos decir que trae el glutatión como molécula completa, los 3 aminoácidos. Y el otro precursor, que es la cisteína, pues lo trae aparte para que el cuerpo siempre tenga la oportunidad de producir su propio glutatión. Sabemos que el ácido glutámico y la glicina están en abundancia en los alimentos, así que esos 2 aminoácidos realmente no nos hacen falta. La que está escasa es la L-cisteína, ¿sí? Para completar el tripéptido. Entonces, si nosotros nos tomamos NutraSwitch, vamos a tener siempre un excedente de glutatión completo y de la cisteína para producir el que nos haga falta. Entonces, es un tratamiento suplementario muy completo, único en el mundo. Gracias, doctor. Una pregunta. Para alguien que está tomando de forma constante pastillas y que está empezando a regularse su presión, ¿cuáles son los síntomas que tendría la persona? Porque entonces creo yo que por lógica sería que le bajaría la presión más de lo normal, porque si la tiene más alta para tenerla normal y de repente se empieza a estabilizar, pues se tendría que ir más bajo. ¿Cuáles serían los síntomas de las personas para darse cuenta que ya no necesitan quizás tanta medicina, que a lo mejor tienen que ir a ver al doctor para que les vuelvan a ajustar la dosis? Claro. Bueno, lo primero es que disminuyen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la presión alta? Pues casi siempre son cefaleas, las mentadas cefaleas tensionales que no se quitan ni con un analgésico ni con nada. Simplemente la presión está muy alta y no se va a quitar, aunque se tomen un paracetamol o una Naproxen, no se les va a quitar. Disminuye la cefalea, disminuyen los acúfenos y los fosfenos, ¿vea? Eso de ver lucecitas y los zumbidos de oídos, ¿vea? Esos son los síntomas frecuentes cuando la presión está descontrolada. Ven lucecitas y de repente zumbido de oídos, ¿ya? Y puede haber mareo, vértigo y puede haber desvanecimiento. Cuando ya hay un problema más fuerte, puede haber un síncope, ¿verdad? Pérdida de la conciencia porque se rompió un vaso, ¿verdad? Entonces siempre estar alertas con las personas que ya tienen presión arterial alta y que ya han sufrido también algún problema, digamos, obstructivo, como un infarto o como una isquemia cerebral, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues siempre está en riesgo una persona que con presión arterial alta, siempre está en riesgo. No es como que digamos, no, pues a veces sí y a veces no. La persona que trae la presión arterial alta por algún estrés emocional o por alguna situación puede desencadenar un infarto, un accidente vascular cerebral. Y aquí estamos hablando a cualquier edad, ¿eh? Hay personas jóvenes con obesidad mórbida que han sufrido accidentes vasculares cerebrales o infartos del miocardio. Entonces, en este sentido, no hay que, digamos, por la edad, no, le puede suceder a cualquier persona.
Doctor, tenemos una pregunta, dice Luis, dice, doctor, alguien que sufre de dolores de cabeza frecuentes, ¿le puede ayudar el NutriSwitch? Claro que sí, porque acordémonos que el glutatión, uno de sus funciones es la vasodilatación, mejora la permeabilidad vascular, ¿sí? Disminuye la actividad plaquetaria para que no se produzcan émbolos o coágulos de sangre y hace que la sangre sea más fluida. Cuando una persona tiene cefalea tensional, regularmente está apretada su sangre, ¿verdad? Está parada la circulación porque en realidad el flujo está muy fuerte. Entonces, es como cuando le tapamos estamos regando el jardín y apretamos la manguera y pues sucede que se empieza a inflamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se aumenta el flujo. Entonces, en este sentido, las cefaleas tensionales son muy frecuentes en las personas con presión arterial alta, pero acuérdense que cuando ya empiezan a haber síntomas neurológicos como que parálisis de un lado de la cara o algo, son síntomas premonitorios de un accidente vascular o de una embolia cerebral. Entonces, a veces la gente dice, pues es que nada más sentía así como que se me estaba enchuecando una parte del cuerpo. Esos síntomas son graves. Entonces, siempre estar alerta para estar cerquitas de un hospital, ¿verdad? Sobre todo porque no avisa. Eso es... inclusive haciendo ejercicio, hay gente que les ha dado en una fiesta, cuando se están divirtiendo, cuando tienen emociones fuertes, entonces, ya sean, aunque estén contentos, ¿verdad? Conocemos muchos casos de personas que estaban festejando alguna situación, un evento social, y tuvieron esos derrames, ¿verdad? Entonces, es algo que se convive todos los días con eso, porque la mayoría de la gente, si yo les podría decir, en México, por un ejemplo, estamos hablando de más de un 60 o 70% de personas tienen problemas de obesidad, ¿verdad? Y que pueden tener de alguna forma una hipertensión arterial esencial, inicial o ya en curso. Por eso hay que evitar el síndrome metabólico. ¿Cómo se evita el síndrome metabólico? Pues para evitar que la insulina no tenga receptores y que pase una insulinemia tremenda, el deporte, la buena alimentación y la suplementación. ¿Por qué hacemos tan necesario el glutatión? Pues porque el glutatión ya sabemos que no se absorbe fácilmente, ¿verdad? Es una molécula difícil de conjugar por el hígado y eliminar por el riñón, entonces en ese sentido se inactiva muy fácilmente. Y con esta tecnología de absorción a través de hacer gargarismos, pues es algo tan innovador, tan bueno, que la gente ya no se le olvida tomarse su NutraSwitch, porque es una absorción tan rápida, en unos segunditos, ¿verdad? Darle vuelta a la boca y ya no es necesario estar tomando pastillas, estar tomando cantidades excesivas de suplementos que finalmente no se absorben. ¿Por qué? Porque el problema está en la absorción. Ok, tenemos por ahí dice doctor, y los casos de pacientes con marcapasos. Sí, es igual. Una persona que trae marcapasos, pues sabemos que el corazón no es autónomo en ese sentido. El corazón está latiendo por un estímulo externo. Y en este sentido, las personas con marcapasos, precisamente por esa situación, tienen mucho riesgo de infartos, ¿verdad? De arritmias y de accidentes vasculares cerebrales. Por eso este tipo de pacientes casi siempre les dan medicamentos como la aspirina y otros antiagregantes plaquetarios para evitar que se formen coágulos y que la sangre esté más fluida para que no esté espesa y vaya a producir una obstrucción. Doctor, nosotros sabemos que las personas que padecen de diabetes, cuando tienen un corte, le es muy difícil de cicatrizar, de poder coagular la sangre. Con el glutatión, ¿eso le puede ayudar a tener una recuperación más rápida? Sí, sabemos que el glutatión también dirige parte de la función de la vitamina D y la vitamina K. En este caso, la vitamina K tiene un efecto muy bueno en los factores de la coagulación, sobre todo en el factor 8, para coagular inmediatamente y que no haya una hemorragia. Porque tan malo es que haya hemorragia como que no se coagule la sangre, porque
este tipo de personas, pues con alguna epistaxis o sangrado de la nariz profuso, pueden desangrarse. ¿Por qué? Porque no coagula la sangre. Entonces, en ese sentido, el glutatión interviene en el sistema de coagulación para que tenga una coagulación mejor el cuerpo. Ok. ¿Alguna pregunta, Lizzy? ¿Tenías? Sí, por aquí me acaban de enviar una pregunta, bueno, no tiene que ver con el tema de la hipertensión. El glutatión, bueno, es alguien que tiene un problema de acné muy fuerte. Entonces, pues bueno, ya sabemos que NutriSwiss es uno de los, perdón, el Neumiskin es uno de los productos que se recomienda que también tiene glutatión, aparte tiene curcumina que ayuda a desinflamar y bueno, y otros componentes más que son excelentes. El NutriSwiss como tal lo podría también consumir. ¿En qué caso le ayudaría? Porque es una persona que siempre ha tenido acné toda su vida. Bueno, sabemos que el acné pues es una forma el organismo trata de eliminar las toxinas y a veces pues es en el lugar donde menos nos gusta, ¿verdad? Por la estética, porque la gente pues tiene un poquito de pena de que le vean tantos granos. En ese sentido, pues yo digo que las dos cosas serían muy buenas, ¿verdad? Que se tomara el glutatión por vía oral y también utilizara el que es directamente para la piel. ¿Por qué? Tenemos estos dos porque las dos cosas se van a limpiar. Inclusive hay gente que sin usar el otro se puede desintoxicar fácilmente de barros y espinillas, pero sería mejor usar el medio externo y el interno para que tenga una mejoría todavía mejor. Gracias, doctor. Sí, incluso, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México, había casos, testimonios de personas que tenían algo de quístico, no recuerdo cómo se llamaba el nombre en la cara, que son problemas muy serios de acné, o sea, son cosas Sí, los comelones se llaman, sí, ya es una inflamación ya crónica, les quedan cicatrices inclusive. Doctor, una pregunta con respecto a eso mismo. ¿Por qué una persona cuando le da el acné así tan fuerte, que cicatriza, supuestamente ya sanó, le quedan como internos, se siente? Como que tuviera Sí. todavía ahí el problema. Es que en realidad no se ha solucionado. Nada más se esterilizó parte de la pus, del contenido salió, pero en realidad los poros quedaron totalmente cerrados. Entonces, al no tener respiración la piel, vuelve otra vez a hacerse el comedón. Y por eso se hace, inclusive ha habido cirugías para poder quitarlo a nivel más profundo de la dermis y epidermis. Entonces, no es un problema nada más estético, sino que es un problema también de una infección ya generalizada. Hay gente que ha tenido infecciones en otros lados por causa de la cara también. Doctor, yo conozco una persona de mi país que ella se quemó parte de la cara. Ella vino acá a Canadá porque gentilmente se ofrecieron ayudarla y la operaron. Recuperó ya la movilidad de su cara, se tuvieron que prácticamente restaurarla, pero todavía le quedan muchas cicatrices y huellas de todo esto porque la piel no se ha regenerado completamente, pero viéndola inicialmente a como está pero muy cambiada, porque antes incluso los niños le daba miedo de verla. Ella en este momento ya es madre de familia y todo, y su rostro ya está mucho mejor. Pero si ella consume el NutriSwiss, le puede ayudar en NutriSwiss a regenerar esa parte de la piel
y ya, ir avanzando, que las cicatrices se vean menos visibles. Por supuesto que eso es con el tiempo, ¿verdad? Porque tiene un daño ya crónico. Los tejidos ya han experimentado inclusive necrosis en algunos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente la piel deja de respirar también. Entonces, en este caso, pues el glutatión definitivamente va a aumentar la saturación de oxígeno. Entonces, esa sangre esa cara que está oxigenada va a mejorar también su circulación. En este caso, ellos tienen problemas de circulación porque la inflamación ha obstruido los vasos también. Por eso se les pone la cara muy roja, ¿verdad? Aunado a la infección. Entonces, en este sentido, también lo protege porque el sistema inmune, pues, está en ese sentido muy agresivo. Entonces, disminuye la inflamación y definitivamente yo se lo recomendaría que lo utilizara inclusive por 6 meses o más, que es un término general. No quiere decir que en 6 meses sea totalmente la curación, pero casi siempre como una prueba clínica, estos suplementos se utilizan arriba de 6 meses con resultados ya mucho mejores. Muchas gracias, doctor. Voy a darle la información porque yo sé que ella va a estar encantada. Doctor, en el caso del Neumeskin, que es en spray, si una persona lo usa, pero no o sea, por ejemplo, lo usó un mes, luego suspendió, al tiempo vuelve a usarlo, igual como que el tratamiento continúa, pues en el caso de que tenga un problema de piel fuerte, el tratamiento continuaría, así lo siga usando dentro de un mes, o tiene que ser como hemos visto en los casos de los tratamientos, que las personas los interrumpen ya, como si no hubiera hecho nada. No, es que el tratamiento estandarizado es de acuerdo al paciente, por eso no podemos decir, pero se ha visto que cuando un producto se utiliza por 6 meses, que es un término general, no quiere decir que en 6 meses ya va a estar totalmente restablecido, pero es como una prueba clínica para saber que le está funcionando, ¿verdad? Entonces, 6 meses mínimo para que tenga un funcionamiento, porque sabemos que el glutatión de esta manera se absorbe muy rápido y puede tener inclusive mejorías más rápidas que con otros productos donde la absorción, donde sí tienen los derivados de cisteína, pero la absorción no es tan rápida. En este sentido, nosotros tenemos una ventaja competitiva porque la ciencia lo redujo a solamente 10 nanómetros o menos. Entonces, en ese sentido, clínicamente estamos viendo que algunas cosas se solucionan de manera más rápida. Por eso estamos viendo y estamos acumulando testimonios para ver cuánto tiempo una persona puede tomarlo. Ahora, si se trata de prevenir, pues es para toda la vida. ¿Verdad? De tratar, lo podemos tratar por un tiempo, pero a la gente que busca su salud de todo corazón, pues es mejor que se suplemente siempre. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está envejeciendo, el cuerpo siempre tiene contacto con exógenos, con agentes libres, con cigarros, con el medio ambiente, con los alimentos chatarra. Entonces, siempre se están produciendo radicales libres. Por eso mucha gente envejece más rápido. Ahorita hay mucho problema de envejecimiento prematuro. Y lo vemos, por ejemplo, vemos una persona que, caray, tiene 37 años y parece que tiene 50. Pero es por eso, porque el envejecimiento celular es precisamente por tanta agresión del estrés oxidativo que es derivado de los radicales libres, que se producen precisamente por el tipo de alimentación que llevamos, por el estilo de vida, por los aerosoles que usamos, por las cremas, por todas las agresiones, incluyendo el maquillaje y otras cosas, ¿no? Entonces, todo agrede, pero el organismo, no todos los organismos responden de la misma manera. Por ejemplo, hay gente que se pone un spray y se le puede producir una dermatitis atópica tremenda que le dure años. Y hay gente que ha usado aerosoles como desodorantes y pues no le sucede tanta agresión, ¿verdad? Pero siempre hay una agresión porque sabemos que son productos químicos. Y acuérdense que el glutatión, tanto de metales pesados como de productos químicos, es el número 1 para desintoxicar. Inclusive para paracetamol,
Cuando una persona se intoxica por paracetamol, también se ha visto mejorías clínicas y mejorías de laboratorio excelentes con el glutatión. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que no hay ninguna pregunta. Sí dice, bueno, una última pregunta. Dice, al consumir los productos siempre no genera una cierta resistencia que con el tiempo pierde efectividad del suplemento. Pregunta No, ella. no, porque este es un adaptógeno. Los antioxidantes son adaptógenos. Si el cuerpo de alguna manera está trabajando perfectamente y no se utiliza, el glutatión se guarda intracelular y se puede utilizar cuando sea necesario, así de simple. Y eso Ok. pues, es grandioso. Sí, es lo que comentaban en la presentación los doctores, que no puede haber un sobre glutatión, o sea, siempre Yo regularmente estamos. prefiero traer exceso de glutatión que una escasez de glutatión, así de simple. Ok. No, pues yo creo que ya sería todo. Muchísimas gracias por el día de hoy, por Es un todo gusto. esto. Son temas muy interesantes que sabemos que a lo mejor no todos lo padecemos, pero conocemos gente alrededor de nosotros que están padeciendo constantemente ese tipo de padecimientos, ¿no? Hablamos de la diabetes mellitus, hablamos de, en este caso ahorita, de lo que es la hipertensión. Son muy comunes esos problemas, desafortunadamente. Dice, es una maravilla, así es, dice Nelly. Definitivamente. Definitivamente, realmente a veces la gente dice, es que me lo voy a tomar con fe. Y digo, es que no se trata de fe, o sea, esto es ciencia, o sea, es tecnología, es otra cosa, ¿no? Incluso yo a veces le digo a la gente, si es que esto compite contra otros suplementos, le digo, no tanto así, porque los Al suplementos contrario, les ayuda. exactamente, o sea, un suplemento tradicional, por lo que he estado entendiendo, pues es tradicional regularmente, ¿no? Ya sea por polvos, por pastillas, por X o Y. Y esto es ya como de otro nivel, es como de otra diferente, ¿no? Digamos, ¿no? Es donde precisamente las personas pueden suplementarse con la confianza de que van a absorber todo lo que estén probando, ¿no? Y bueno, aquí nos dan las gracias, dice muchas gracias al doctor y a todo el equipo. Gracias, Nelly, gracias a la Saludos, gente Nelly. que asistió el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que sería todo. Nos vemos el siguiente viernes a la misma hora. No se lo pierdan, por favor, porque esto se pone cada vez más candente. Y si nosotros estamos recomendando y tratando de poner esto en los ojos, la mayor cantidad de ojos posibles, como siempre yo lo digo, pues tenemos que conocer, porque hay veces que hay unas personas que dicen, no, pues yo no me identifico con el acné, pero sí tengo este otro problema. Yo no me identifico con la hipertensión, pero tengo este otro problema. Porque así es la vida, ¿no? Así, el que no tenemos una cosa, tenemos otra. Desafortunadamente, así es. Y bueno, pues estamos expuestos constantemente a todo lo que ya nos hemos comentado anteriormente. Pues yo creo que por nuestra parte es todo. Hugo, Agradecer. última pregunta, qué pena que te interrumpa. ¿Ya tiene doctor tema para la siguiente semana o esperamos durante la semana para ver qué tema se Sí, podría dar? yo tengo ya una lista completa. Créame lo que hay para hablar más de 2 años de esto, definitivamente. Vamos a hablar de algo muy común, las enfermedades autoinmunes relacionadas con el glutatión. Nos vamos a llevar muchas sorpresas de cómo el glutatión a través del metabolismo puede ayudar al sistema inmune. Okay, Y hay fantástico. muchas, Bueno, y muy no lo frecuentes. podemos perder. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Con luego, Miguel. Hasta luego, Lizzy. Hasta luego, Huguito. Muchas gracias, doctor. Gracias a la gente. Gracias. Bye. Bye.